This call is now being recorded. Muy bien, ¿están escuchando y viendo bien la presentación? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a empezar con el tercer tema relacionado a la temática de accidentes de trabajo y enfermedades. Este es un tema bastante sencillo, bastante fácil y corto. Calculo yo que en 2 o 3 clases como mucho lo estamos terminando. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Después de este tema vamos a retomar un poco la cuestión legal y como último tema tentativo del año, que esperemos que entre todo lo previsto, estaríamos viendo teorías y modelos, con las evaluaciones intermedias como venimos haciendo hasta ahora. Análisis integral de los accidentes. Análisis integral de los accidentes. El análisis lo podemos dividir en 2 grandes grupos, en 2 grandes etapas. Lo que es el análisis clínico y lo que es el análisis estadístico. Entendemos por análisis clínico aquel análisis individual de cada accidente en forma particular. Analizamos, investigamos y vemos cada accidente por accidente. Por clínico, por el análisis clínico que nos hace un médico cuando vamos a su consultorio. El examen es individual, los estudios que nos pide son individuales, no nos pide estudios de grupo. Y el análisis estadístico es análisis de grupo de accidentes. Estos son los dos grandes grupos de análisis que tenemos. El análisis clínico permite determinar causas, factores de riesgos que generaron el accidente, nos da información respecto a accidentes semejantes o similares, mientras que el análisis estadístico analiza tendencias, desviaciones, y nos permite implementar medidas de control del tipo general, mientras que las medidas de control que tomamos con el análisis clínico es individual y particular para ese accidente que estamos investigando o que hemos investigado. El primer objetivo del análisis clínico es permitir determinar cuáles fueron las causas del accidente. Recordemos que el accidente tiene causas una vez que esto ocurre, y también los factores de trabajo que han contribuido a que aparezca ese accidente, que los denominamos cuando ocurre el accidente causa. Nos permite saber o definir las medidas de seguridad del tipo técnicas y del tipo organizacionales. Nos dan una mirada, una vez que investigo el accidente puedo tener el diario del lunes en la mano y por lo tanto puedo saber cómo pudimos haberlo evitado, que es distinto a haberlo evitado. Si yo sé cómo ocurrió, yo conozco la cadena de eventos, entonces puedo pensar, este accidente lo pudimos haber evitado de esta manera. El segundo objetivo es aprender nuevos conocimientos que nos permitan analizar accidentes semejantes en el ámbito de la empresa. Pues necesitamos hacer un traslado del accidente que ocurrió a los distintos ámbitos laborales de la empresa y ver si esa misma situación se puede volver a repetir en otros lugares de la empresa. Trasladar ese accidente a otros lugares de la empresa. Y por lo tanto,
prevenirlos o intentar prevenirlos al menos. El análisis clínico me permite tomar medidas de acción inmediata, medidas de acción a corto, mediano y largo plazo. Me permite saber los daños ocasionados y los daños potenciales que pudieran haber ocurrido. Me permite determinar el costo del accidente, el costo económico, el costo en producción, el costo en horas, el costo en dolor, el costo en sufrimiento. Los peligros que originaron este accidente, aunque en la accidentología esto es sencillo, qué factores de riesgo intervinieron, qué equipos involucrados, máquinas, elementos, materiales, quiénes son las personas o los responsables que estuvieron involucrados en la producción de ese accidente. Bien, en vez de con el análisis estadístico, lo que vamos a hacer es clasificar los accidentes. Analizamos tendencias, analizamos desviaciones, formulamos e implementamos medidas generales de control. Sin ir todavía al esquema siguiente, me permite saber el análisis estadístico en qué sector ocurrieron la mayor cantidad de accidentes, en qué parte del cuerpo la gente tiene más accidentes, en qué horario la gente se accidenta más, con qué supervisor se producen más accidentes, con qué máquina, con qué equipo. Y por lo tanto, si yo logro determinar que un 30% de los accidentes ocurrieron en la vista, entonces esto me está indicando que algo relacionado a la protección visual está fallando. No es el anteojo de seguridad el adecuado, no se lo usa bien, o no se lo usa, o no hay para reponer un anteojo de la misma calidad que el que habíamos comprado al principio. Por lo tanto, me da un indicio de que tenemos que hacer foco en la protección visual de los trabajadores. El análisis estadístico me permite compararme con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la autoridad de control que lleva las estadísticas a nivel nacional. Me permite compararme con empresas del mismo rubro. Si yo soy una empresa una fábrica de autos, me permite compararme con la industria automotriz y saber cómo están el conjunto de las otras empresas y cómo estoy yo en relación a esas empresas. Me permite ver la evolución de la accidentología dentro de mi empresa, si vamos bien, si nos estamos desviando, si llegamos a una meseta y tenemos que rever la seguridad para poder seguir mejorando más. ¿Cuáles fueron las principales causas de los accidentes? ¿Cuál fue la eficacia de las medidas correctivas que tomamos? Me permite también calcular el índice de siniestralidad y compararme con los que lleva el Estado Nacional en materia de accidentología. ¿Dudas hasta acá? Muy bien, yo voy siguiendo. Cuando empiezo a hacer un análisis de accidentes, empiezo del final. Es decir, ¿para qué quiero hacer un análisis estadístico? Aunque parece obvio y está claro, pero fundamentalmente, ¿qué busco de este análisis estadístico? Porque a partir de lo que busco, establezco una base de datos, base de información, y esta base de datos, que va a estar compuesta por campos, como si fuese una gran planilla, tiene que ser abastecida con datos, y los datos van a aparecer y son provistos por el análisis clínico. Cada reporte de accidente, cada reporte de investigación va a terminar en una base de datos que conforma la estadística de la empresa en materia de accidentología, en materia de seguridad, y esa base de datos me va a permitir manejar esta información y poder hacer distintos análisis en base a en qué sector se produjo más accidentes, qué máquina fue la que más accidentes generó, en qué horario se produjeron los accidentes en mayor cantidad, etcétera, etcétera. ¿Dudas con esto? Muy bien. O está claro o no se entendió nada, pero yo tomo la más favorable, que es que todo se entiende muy bien. Grupo de datos.
¿Qué datos puedo recabar a partir de un reporte de una denuncia o de un reporte de una investigación? Empecemos de lo más macro, aspectos geográficos. ¿En qué país? Que va a ser parte de una región. Por ejemplo, Argentina es parte de Latinoamérica, o de Sudamérica, o de América. Depende cómo tenga la lupa. ¿En qué provincia? ¿En qué localidad? Y de esa manera puedo agrupar los accidentes y en algún momento el responsable de la empresa a nivel Argentina dará una explicación o con esa información podrá proponer un plan de mejoras o un plan de reducción de la accidentabilidad a nivel país. Aspectos empresariales, qué empresa dentro del grupo empresario al cual trabajamos, en qué negocio, cuál es el responsable de esa empresa, el presidente, el gerente, el director, el jefe, el supervisor, el líder, toda la cadena de mandos, porque cada uno en su respectivo nivel va a tener que hacer algo respecto a indicadores de siniestralidad que no están siendo los adecuados o que se han mejorado de un año para el otro. ¿Se va entendiendo la información que tenemos que recolectar? Sí, Aspectos profe. sectoriales. Dentro de la planta. ¿Qué planta? ¿La de Rosario? ¿La de Villa Gobernador Galvez? ¿La de Santa Fe? ¿La de Coronda? ¿La de Córdoba? ¿Qué área dentro de esa planta? Producción, logística, mantenimiento, compras, marketing, ventas. Me permite también en algún momento llamar al responsable de producción y decirle, mire, usted está teniendo una desviación o está teniendo más accidentes de lo esperable, ¿cuál es su propuesta para reducirlo? O ver por qué en ese sector se están produciendo mayor cantidad de accidentes que en otro. Vamos de lo macro a lo micro, de lo mayor a lo menor. ¿Qué aspectos productivos están involucrados? ¿Qué proceso de trabajo? ¿Qué puesto de trabajo? ¿Qué tecnología? ¿Qué máquinas? Perdón por la tilde que le falló. ¿Qué máquinas y herramientas? ¿Qué materiales? Bien, me permite indagar sobre esa herramienta, si necesita mejoras, si se necesita cambiar o modificar la tecnología o adecuar el puesto de trabajo, o hacer un recambio en la propuesta de materiales de producción nuevo. Aspecto de oficio, qué profesión, qué tarea, el de mantenimiento mecánico, el de mantenimiento eléctrico, el soldador, el pintor, el que hace limpieza. Me permite encarar determinadas tareas y hacer foco en algo que a lo mejor está fallando y que es común a todos. Porque tengo que distinguir entre un problema que es particular de una tarea de un solo trabajador, de que estoy viendo que a lo mejor empiezan a aparecer mucha siniestralidad relacionada a una sola tarea, donde tengo que concluir que hay algo que es común a todas esas tareas o a esa tarea y donde todos están fallando. Entonces, me está dando una alerta. Información personal del accidentado o de los accidentados, edad, estado civil, sexo, natalicio, fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa, fecha de ingreso al sector, en qué turno de trabajo, mañana, tarde, noche, la fecha del último franco. Bueno, hay una serie de información que me permite analizar determinados factores que puedan estar incidiendo en un aumento de la accidentología o quizás en una reducción de la accidentología. Perdón, tengo una molestia en el ojo. Cualquier cosa que no se entienda me van avisando. Información que establece en dónde ocurrió el accidente. Planta, sector, proceso, actividad, máquina, parte de la máquina, qué carga de trabajo estaba teniendo ese lugar al momento del accidente, cómo es el sistema de descanso, la rotación, la antigüedad en el puesto de trabajo de esa persona, si eran tareas habituales que hace todos los días o era una tarea que surgió así y donde el trabajador tiene muy poquita o nula experiencia. ¿Qué entrenamiento y capacitación tiene en el puesto ese trabajador involucrado en el accidente?
Información que nos indica cómo ocurrió el accidente, el relato, el cuento del accidente, la fecha, la hora, el de la semana, testigos, personas que intervinieron o que participaron o que tienen algo que ver en el accidente. Todo esto parte de la información que necesitamos recolectar. Información médica, lesión, tratamiento, qué parte del cuerpo fue afectada, qué intervención médica se le hizo, qué medicamentos, qué remedios tomó, etc. Información del entorno físico o laboral donde se produjo el accidente. ¿Cómo era el estado de orden y limpieza del sector? Por ejemplo, el nivel de iluminación. Ahí hacía mucho frío, mucho calor, problemas de ventilación, mucho ruido, congestión, mala organización de los puestos de trabajo. ¿Cuál era el accidente? Es un suceso, una cadena de eventos, sucesos y condiciones. Estas son las condiciones que quiero ver. Si puedo deducir que alguna condición laboral influyó o generó o produjo la cadena de eventos, como por ejemplo un mal nivel de iluminación, o un desorden en el sector, o una mala organización del puesto de trabajo, que favorece la torpeza del trabajador, o lo vuelve torpe a la hora de trabajar. Esta parte de la información tiene que ver, y no siempre, y es cuestionable recolectar, cómo era el estado emocional del accidentado y de su entorno laboral y social. Esta información por lo general no figura en los sistemas de recolección, y además puede ser cuestionable por parte de la organización sindical, incluso por parte de un trabajador que no quiera brindar esta información que después termina circulando por varios sectores distintos de la empresa. Pero hay que reconocer que parte de nuestro estado emocional por cuestiones extralaborales o por cuestiones laborales pueden estar incidiendo en nuestro nivel de accidentología dentro de la empresa. Malos tratos, presiones excesivas en el trabajo, etc. ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? No, profe. No, profe. Perdón, Pasos para el análisis integral de los accidentes. El análisis clínico parte de un accidente, y lo primero que tenemos que entender que para que un accidente nos llegue a nosotros, alguien tiene que denunciarlo. Pero previo a entrar en esa etapa de la denuncia, un accidente desencadena dos grandes procesos. Uno son las acciones iniciales, tanto sea para el control de la emergencia, lo primero atender a la persona accidentada, brindarle la atención médica, hospitalaria o curaciones pertinentes y la atención del entorno donde se generó ese accidente. Y por el otro lado es un proceso de notificación para aquellas personas, aquellos niveles jerárquicos que necesitan, puedan informarse del accidente. Desde el abogado, desde el área de recursos humanos, desde el área de relaciones públicas de la empresa, desde los familiares, creo que ya dije, desde el dueño de la empresa, el gerente, los accionistas. Hay una serie de personas que van a querer y deben estar informados de los accidentes conforme la gravedad de estos. Por lo tanto, ocurrido un accidente, se deben desencadenar estos dos procesos, el de control de emergencia y el de notificación interna. Pero por otro lado, no hay accidente si no hay denuncia. Con la accidentología estamos en la parte reactiva. Yo tengo que estar sentado esperando que alguien me denuncie el accidente. No es que salgo a buscar accidentes por ahí, aunque vamos a ver que los vamos a salir a buscar en algún momento. Y por lo tanto, si el accidente no lo denuncian, el accidente no existe y el accidente no va a integrar parte del análisis estadístico. Es un dato que termina muerto. Y en este sentido, podemos distinguir dos tipos de denuncias. Aquella que denominamos la denuncia informal y aquellas, antes de entrar a la formal, que entienden o que creen que es una denuncia del tipo informal. Y le dicen a algún superior.
que ocurrió un accidente. No, no te escucha bien, se escucha bajo. Que le dicen a un superior que ocurrió un accidente. Bien, ¿qué otro más puede ser una denuncia del tipo informal? Sin ninguna carta de documento. Opa, ¿cómo nos fuimos? ¿Cómo estamos? Ya agarramos el abogado y ya mandamos carta de documento. Estamos filosos. Bueno, algún informe. Bien, ¿qué es informal? Informal significa que no sigue formas, que no sigue un procedimiento determinado por la empresa. Como dijo Luciano recién, se lo informamos al supervisor. ¿Y el supervisor qué hizo? Lo guardó en el cajón de los recuerdos. Entonces, lo informal no tiene que ver con lo verbal. Con que es verbal es sin llenar, sin escribirlo. Lo formal tiene que ver con que no siguió las formas establecidas por la empresa. Porque podemos pensar en un trabajador que no sabe leer y escribir. ¿Cómo va a llenar un formulario? La única manera que tiene de informarnos de un accidente es de manera verbal. Un trabajador que está en una locación remota, en un campamento agrario, como se denomina, en el medio del campo, sin acceso a datos suficientes. ¿Y cómo informa un accidente? Está en una obra, sin acceso a una computadora. ¿Cómo informa un accidente? O está en un buque. O es un viajante que anda dando vuelta por todos lados. Entonces, lo informal no está relacionado a lo verbal, a lo no escrito, sino está relacionado con que no sigue el protocolo que tiene la empresa, que debería tener la empresa también, para que los trabajadores hagan la denuncia, y por lo tanto terminó muerto en perdón por la palabra, terminó cajoneado o terminó en algún lado sin llegar al fin del proceso. ¿Comprendido esto que es informal? Sí. Sí. Y después tenemos la denuncia formal. Una vez que la empresa recibe a alguien de la empresa, el servicio médico, el área de seguridad, el supervisor, depende del protocolo, de la forma que tenga la empresa de organizarse, lo formal implica un sistema de reporte que puede ser escrito, que puede ser en papel, que puede ser informatizado, que puede ser un mensajito de texto, porque si no tengo suficientes datos, por ahí tengo datos, tengo señal para comunicarme, y un mensajito de texto, la información sale. A lo mejor es por radio, por handy, porque estoy en el medio del campo y la única manera que tengo de comunicarme, un correo electrónico, por la web, pero lo formal implica empezar a hacer la denuncia a partir de una forma que tiene la empresa de reportar ese accidente. Una forma estandarizada, que pueden ser varias formas distintas de acuerdo a la modalidad y al tipo de empresa y al tipo de trabajador que tenga esa empresa. Y una vez que tenemos el reporte del accidente, podemos empezar a ahondar en el proceso de investigación. ¿Dudas hasta acá? Profe, lo que sería acciones para el control de la emergencia, Sí. cuando sucede el accidente, se va... ¿qué significa bien eso? Por ejemplo, atender al accidentado, que está tirado en el piso. Claro. Atender las consecuencias de ese accidente que pudo haber tenido en el medio entorno del trabajo, un derrame, un incendio, etc. Y o sea, no sé, se accidenta alguien, lo van a atender todo, pero no se hace la denuncia y queda en el olvido, digamos, el informe, no sé. A ver, si vos tenés un accidente que es un accidente leve, que podés escribir, la denuncia la vas a hacer vos. Ahora, si tenés un accidente donde la mano derecha la perdiste, la tenés en una bolsa de hielo, o estás desmayado en el piso, está claro que, por eso dice, acciones iniciales, primero se atiende a la persona. En algún momento, alguien va a tener que hacer la denuncia. Yo no dije que el trabajador tiene que hacer la denuncia. Denuncia Claro, significa informar. Sí, con un protocolo ¿Cómo? de la empresa. Pero digamos que nadie informa, queda en el olvido, digamos, la estadística esa. Exactamente, o sea, supongamos que alguien tuvo un accidente, está desmayado en el piso,
Primero vamos a atender a la persona desmayada, la vamos a trasladar con una ambulancia a un centro médico, etcétera, etcétera. Después, alguien tendrá que hacer una denuncia. El supervisor, el compañero de trabajo, el jefe del sector, para dar comienzo al proceso de investigación. En ningún momento, o por lo menos no he querido decir en ningún momento que el trabajador accidentado tiene que hacer la denuncia. Pero sí que para hacer un análisis clínico necesito de una denuncia. De la forma que la empresa haya estipulado. ¿Se entendió esto, Luciano? Sí, gracias. Vamos a entrar a la denuncia. Bien, de todos los accidentes que pueden ocurrir, ¿cuáles de ellos vamos a incluir en un sistema formal de denuncias? Esta es la primera pregunta. ¿Cuáles vamos a incluir? ¿Cuáles ustedes incluirían? Y accidentes de personas, de máquinas, o Bien, de personas, máquinas, medio ambiente. Muy bien. Podemos incluir accidentes de trabajadores, los accidentes relacionados al medio ambiente y los accidentes relacionados a las máquinas y las instalaciones. O puedo incluir solamente los accidentes a los trabajadores. Pero tengo que tener claro qué información quiero recolectar. ¿Está claro esto? Volvemos de vuelta al principio. ¿Para qué quiero hacer un análisis? ¿Qué busco? Y a partir de ahí me fijo qué información voy a recolectar. Si nos centramos en los trabajadores, ¿qué información puedo recolectar de los trabajadores? ¿Qué accidentes puedo recolectar? ¿Todos? ¿Algunos? Y los significativos, digamos. Los significativos. ¿Cómo? ¿Y qué serían los significativos? Quiero decir lo grave, por ahí lo leve se lo pasan de largo, no sé. Bueno, tenemos que ponernos a repasar el módulo anterior. El módulo anterior es fundamental. Habíamos dividido, y para eso volvemos a usar la pirámide, para eso uso la pirámide, en la división de los accidentes en función del daño real, el grave, leve incidente. Y vimos la importancia del incidente. Mientras más accidentes, más tipo de accidente incluya en mi sistema de denuncia, mayor efectividad va a tener mi programa de prevención, porque mayor información voy a recolectar. Eso lo vimos en la última clase, ¿no es cierto? Sí. Y esto salta, y esto tira otra pregunta. ¿Por qué alguien se tomaría? Pónganse ustedes en el lugar del trabajador, si no son trabajadores, o si lo son, no tengo problema de que lo digan. ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de realizar la denuncia de un accidente? ¿Por qué un trabajador va a denunciar un accidente de trabajo? Y por su seguridad también. ¿Por? Por su seguridad puede ser. Por su seguridad. ¿Por qué más? Para sacar plata de la RT. Para sacar plata de la RT. ¿Por qué más? Para que no se vuelva a repetir el caso. Para que no se vuelva a repetir. ¿Qué más? Para que se implemente más seguridad. Muy bien. Todo bien, están queriendo aplicar la teoría como yo les enseño, pero hay un solo motivo. Obviamente pueden discutirlo, no tengo problema. Que es un trabajador se va a tomar el trabajo, el tiempo, el esfuerzo de denunciar un accidente de trabajo si a partir de esta denuncia tiene un beneficio. Alguno dijo plata, el otro dijo mejora en la seguridad, pero en definitiva es un beneficio para sí mismo
o para su grupo de trabajo, para sus compañeros. ¿O hay algún otro motivo que implique que un trabajador haga la denuncia? No Sí. sé, capaz que por ahí está informado o quiere beneficiar a la estadística de la empresa, de higiene y seguridad. Pero un beneficio, al fin y al cabo. Un beneficio propio de sacarle plata a la empresa que está Claro, dentro de eso. las Si haces una posibilidades. denuncia a beneficio a la empresa, no creo que traiga. Al contrario, hay mucha gente que se calla la boca y no denuncia cosas por miedo de perder laburo o cosas así, sería. Ah, muy bien, ya, pero vamos a verlo eso. Pero no deja de ser un beneficio para vos. Claro, sí, capaz que sacó un beneficio, sacar plata, pero lo más probable es que te quedes sin laburo. Bueno, pero es un beneficio. Para sí mismo o para lo Trae un suyo. perjuicio. Bueno, pero yo estoy hablando del trabajador, yo pongo la mirada en el trabajador. ¿Por qué el trabajador va a denunciar un accidente? Porque quiere un beneficio. Y el beneficio puede ser económico o puede ser simplemente una cuestión operativa para mejorar, para colaborar con la empresa, así de sencillo. ¿Mm? Porque esto no da pie a lo siguiente. Volvamos de vuelta a la pirámide y yo para analizar este tema uso la pirámide de los accidentes y la divido en dos partes. Los graves y los mortales y los leves y los incidentes. Ahora pónganse en el lugar de un trabajador que tuvo un accidente muy grave. ¿Cuál es el beneficio? Ahí podría hacer su seguridad, su recuperación de la plata. Estás con una mano con tu mano en una bolsa de hielo. ¿En qué estás pensando en ese momento, Luciano? ¿Y en qué te atienden? Muy bien, en el beneficio del médico. Yo pongo casos extremos para que caigan en el análisis. Cuando vos tenés un accidente muy grave y estás tirado en el piso con los dientes rotos y escupiendo sangre, no estás pensando, oh, la de plata que le voy a sacar a la empresa, me voy a cambiar el auto, voy a ponerle el techo nuevo al chalecito, me voy a comprar, me voy de vacaciones. No, vos querés que venga lo más rápido posible, te ponés a rezar, sos ateo, y ese día te volviste cristiano, crees en Dios, en todo, rezás, y querés que venga el médico y que te cure. Después, más adelante, cuando pase el susto y te mejores, empezarás a pensar en la billulla. ¿O no es así? Sí, sí, sí. Buah. Entonces, cuando el trabajador tiene un accidente grave y mortal, el primer beneficio que busca es el tratamiento médico, un descanso reparador y después empieza a empezar en la indemnización por incapacidad, en un reclamo legal, todo lo que uno se imagina. Pero está claro que el trabajador tiene que hacer la denuncia para obtener estos beneficios. Si no, no hay beneficio. Y por lo tanto, como el accidente es tan grave, la denuncia podemos decir que es casi automática. Si vos estás tirado en el piso, lo primero que te van a hacer es atenderte. La denuncia en algún momento se hace, porque además la empresa necesita también atender, no te va a dejar tirado, hay que reconocerlo esto también, ¿no? Porque nuestro sistema legal de accidentes y enfermedades nos van a brindar una atención médica. Ahora vamos a los leves y a los incidentes. Un accidente leve tiene un daño al trabajador muy bajo, muy nulo o insignificante. Y por lo tanto, como alguien dijo recién, creo que fue Pablo, no me acuerdo quién, el trabajador va a querer tener un beneficio, pero ya pone en la balanza, por un lado, el beneficio que obtiene con la denuncia y por el otro lado dice, ¿cuánto me cuesta este accidente? ¿Y qué puede costar un accidente en una empresa? Depende cómo actúe vos. Que
¿Qué decidí hacer? Sería, vos que tuviste el accidente, no sé. Pero si denuncias un accidente, ¿qué cosas te pueden pasar que aumenten tu costo en vez de tu beneficio? Y claro, ponele, qué sé yo, te lastimaste el pie bajando una escalera porque estaba mojada justamente la escalera. Lo denunciás y capaz te sacó unos pesos, pero ¿para cuántos meses te se va a alcanzar la indemnización esa? Y te quedaste Bien, sin laburo. te quedaste sin trabajo, ¿eh? Entonces, en este nivel de accidentología, porque son tan leves, tan insignificantes, ¿m? Cuando el trabajador evalúa la denuncia o no, dice qué obtengo y cuánto me cuesta. Y pone en la balanza estas dos medidas. Y vamos a ver cuánto cuesta un accidente. Pero antes de entrar en eso, vamos a hacernos otra pregunta. Si al trabajador que tiene un accidente leve casi no tiene daño, porque es un daño insignificante, menor, ¿cómo hacemos para que el trabajador me denuncie ese accidente? Y la respuesta está en la pregunta número 5. Y la pregunta número 5 me la hago como empresa, no como trabajador. Y digo, ¿qué está dispuesta a hacer usted como empresa después de denunciado el accidente? Que a ese trabajador no le dolió, no le costó. Entonces, ¿la empresa está dispuesta a hacer algo? Si el trabajador ve que a partir de esa denuncia la empresa muestra interés en solucionar el problema, entonces vamos a tener un trabajador que va a denunciar. Si la empresa no muestra interés, vos lo denunciaste una vez, lo dijiste 2 veces, se lo dijiste 3 veces, y a la cuarta se lo decís. Y no. Normalmente ya una vez que nos cansamos de andar diciendo lo mismo, ya como que renunciamos, ¿no? Si la empresa no le interesa, ¿para qué yo me voy a tomar el trabajo de denunciar un incidente que ni siquiera me dolió lo que me pasó? Si nada va a cambiar, todo va a seguir igual o peor. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Y dentro de lo que cuesta un accidente, porque el beneficio es obvio, la atención médica, el descanso reparador, la licencia paga por accidente de trabajo, una indemnización, el tratamiento médico, la pastilla, la rehabilitación, etcétera, todos los beneficios que nos da la legislación, pero esto a veces tiene un costo. Y ese costo son los motivos o las razones que ofrecen los trabajadores por lo general para no informar. Uno quizás de los más importantes es el temor a las medidas disciplinarias. Cuando vos ya lo viviste o sabés que un compañero de trabajo, por denunciar un accidente, lo suspendieron. Entonces, si tuviste un raspón en el dedo y vos vas a denunciar un accidente y te suspenden un día, ¿lo vas a denunciar? Y no. Te vas a tu casa, te curás en tu casa. La culpa autoimpuesta. Uy, qué torpe que fui. Mejor no digo nada, no es cosa que... Temor a echar a perder la vida del grupo, especialmente cuando se trabaja en cuadrillas. Porque obviamente, si trabajamos en cuadrilla, mientras podamos hacer trabajos de mayor categoría o de mayor riesgo, mejor la paga posiblemente. Y nadie va a querer tener en el equipo o tener una cuadrilla que 2x3 mete la pata. Hacer la cuadrilla de barrer y fregar, si tenemos muchos accidentes. ¿Y por qué no progresamos? Y si todos los días tenemos un accidente distinto. El prestigio personal. Uy, ahí viene el que se accidenta todos los días. Ese todos los días tiene un accidente distinto, ¿viste? Te encasillan en la empresa. O encasillamos, ¿no? Hay que ponerse también en el lugar de lo que en alguna vez lo hemos hecho eso. Temor al tratamiento médico. Este es otro tema, muy personal, muy particular.
¿Quién de los que están escuchando le tiene el miedo a las agujas? Unos cuantos seguro que se hacen los bravos acá ahora, porque no los veo. Bueno, en la fábrica te van a vacunar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Antitetánica seguro. Y cada vez que te corte te van a dar un refuerzo. Así que vos sabés que vas, te cortaste con un caño oxidado, te raspaste con un caño oxidado, va al servicio médico y te dicen, antitetánica, púmbate, de refuerzo, pero antitetánica, otra más porque te quejaste. ¿Eh? Antipatía con el personal médico. A veces los médicos son personajes muy particulares. Y no porque es una médica, porque es un médico, porque es una enfermera, porque es medio rarito, y los raritos a mí no me gustan, entonces no voy. Porque muchas veces el trabajador no sabe lo que le está pasando, no sabe lo que el médico le da. Me acuerdo de una capacitación ya hace muchos años atrás, charlando de este tema con los trabajadores, un trabajador me dice, ¿y para qué voy al servicio médico si siempre me da la misma pastilla blanca? Me duele la cintura, me da una pastilla blanca. Estoy descompuesto, me da una pastilla blanca. Me duele la cabeza, me da una pastilla blanca. Dicen, no es la pastilla blanca para todo. Y yo le digo, es un genérico lo que te está dando. No es que la pastilla que vos comprás en la farmacia. Es un genérico, por lo general el genérico es blanco. Ahora, tanto le costaba decirle eso al enfermero o el médico a ese trabajador, que hasta ese día creía que le estaban dando la misma pastilla para todo. La pastilla mágica blanca para todas las dolencias que tenía. A ver, hay gente que no le gusta interrumpir el trabajo. Hay gente que no lo dejan interrumpir el trabajo. Por lo general, para poder avanzar en la actividad laboral necesito una hoja de vida limpia. Yo no puedo tener mi legajo todo lleno de accidentes. ¿Quién me va a ascender? ¿Quién me va a asignar un trabajo de grúa si yo soy torpe? ¿Quién me va a asignar a gruero? Si soy el distraído, el que se accidenta todos los días. Falta de permiso, y esto es otra realidad, muchas veces los supervisores, los jefes no dejan a los trabajadores tomarse el tiempo para hacer la denuncia, los tienen produciendo, y le dicen hacerlo al final, cuando termine no hacen nada. El legajo personal, él está repitiendo un poquito lo de arriba. El exceso de burocracia. La burocracia es buena, porque nos ordena en determinadas cuestiones. El problema es el exceso de burocracia. Si yo para denunciar un accidente que es leve tengo que llenar 4 hojas de oficio de datos, más datos que la FIP me piden, entonces la próxima vez no hago nada. 1 hora llenando papeles. El que dirán es otro tema también. Nadie quiere ser el que miran que se accidenta o el que siempre tiene accidentes tontos, el que la gente se ríe. Yo le contara a cada accidente que conozco, que uno termina siendo el hazmerreír de la empresa. O el tonto de la empresa, perdón. Falta de comprensión de la importancia de la información. El trabajador no logra entender por qué tiene que denunciar ese accidente. Teniendo tiempo, teniendo disponibilidad de recursos, nadie le dice nada, nadie lo reta, nadie lo suspende. Pero sin embargo no entiende qué hacemos nosotros con esa información. ¿Por qué es importante que me denuncie o que denuncie a la empresa ese incidente, ese accidente leve que tuvo? ¿Se entiende? No saber leer y escribir. Si yo te ofrezco como empresa un formulario en papel o una planilla web o una planilla informatizada y no sabes leer y escribir, entonces, y encima te da vergüenza reconocerlo porque esto es muy común. Y aunque estamos en el año 2021, todavía hay trabajadores que no saben leer y escribir.
Y esto nos enfrenta a una situación muy particular a la hora de enseñarles y capacitarlos, porque requiere metodologías particulares para aquel trabajador que no sabe leer. Vergüenza de ir al servicio médico y que te hagan que te desnuden. Que te digan, bueno, bájese los pantalones, bájese el calzoncillo, vamos a revisarlo. Y te meten el dedo entre la entrepierna para buscarte una hernia, te dejan el dedo en el cerebro más o menos, te lo suben, buscando una hernia inguinal. No saber inglés, no saber idiomas, y pasan algunas empresas que usan terminología o siglas que el trabajador no entiende, o con vocabulario demasiado específico que el trabajador le cuesta entender. Entonces tengo que adecuar mi sistema de denuncia para el tipo de trabajador al cual va destinado ese reporte o ese formulario. Formularios muy complejos o difíciles, donde prácticamente no tenés tantos casilleros y tan chiquitos que no tenés posibilidad de llenar y de escribir nada. Precariedad en la relación laboral. Si vos estás en una zona gris de tu contratación laboral, ¿qué vas a denunciar? Si ni cobertura tenés por accidente y enfermedad. Y encima corre el riesgo que te echen por quejoso. Etapas de crisis en las empresas. Uno, por lo general, cuando las empresas están en crisis, intenta hacerla del cocodrilo. Navega con los ojitos afuera, nada más. ¿Vieron el cocodrilo cuando anda con los dos ojitos afuera? Si se hunde, se ahoga, si saca la cabeza afuera, lo liquidan. Esa es la estrategia para supervivir. Ni me hago muy al vivo porque puedo poner en riesgo el trabajo de alguien. Uy, mirá este vivaracho. Te liquidan, yo he conocido casos, lo he vivido. O te haces demasiado el tonto y te echan por tonto. Entonces hay que mantenerse en la línea de flotación. Desinterés, tanto sea particular o de la empresa. Cuando vos ves, cuando el trabajador presiente o sabe o vivió que la empresa no le interesa la seguridad, entonces vos no vas a denunciar nada por más bonito que sea el formulario que te den para denunciar el accidente de trabajo que tuviste. Salvo que sea muy grave, entonces ahí no tenés otra alternativa que sí denunciarlo. Entonces, tenemos que saber estos criterios inconscientes o conscientes que tenemos los trabajadores para no denunciar los accidentes para poder revertirlos. Encontrar estos indicadores, estos trazadores de no denuncia y empezar a trabajar uno por uno estos indicadores para poder revertir y que los trabajadores denuncien los accidentes, porque eso es lo que fundamentalmente, que los denuncien, porque a partir de la denuncia vamos a ponernos a estudiar los accidentes de trabajo. Ahora la pregunta que nos queda por hacer para terminar la noche de hoy. ¿Nos denuncian todos los accidentes? ¿Cómo sabes si te denuncian todos los accidentes? Porque yo me entero aquellas denuncias que el trabajador hace. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto? Bueno, tenemos que salir a buscar esos accidentes. Acá sí me vuelvo proactivo. Salgo a buscar esos accidentes que por algún motivo, de los que ya vimos, los trabajadores no suelen denunciar. Por apuro, me faltó agregar el apuro del trabajo, la falta de tiempo, y ustedes seguramente los que trabajan o los que no trabajan podrán tener un montón más de excusas y de motivos para no denunciar los accidentes. ¿Dónde puedo ir a buscar los accidentes? El registro de atención médica. Si la empresa tiene un servicio de medicina interno, un servicio de medicina lleva un libro, un report, como le llaman, hoy me enteré que se llama así, un report, un libro donde asientan todo lo que hace el servicio de medicina, además de una ficha personal por cada persona. Por lo tanto, yo puedo ir una vez por semana, una vez por mes, a leer ese report o tenerlo digitalizado en línea y ver qué trabajador
fue hacerse alguna curación y no tengo la denuncia correspondiente en mi oficina. Uso de elementos de los botiquines. Los botiquines son para primeros auxilios, no es una farmacia para proveer medicamentos no autorizados a los trabajadores. Y por lo tanto, si yo tengo un botiquín como corresponde, con un inventario, pensado para la emergencia que va a tener el trabajador en ese lugar, y precintado, una vez por mes, una vez cada 2 meses, puedo pasar recorriendo cada uno de los botiquines, mirando si están todos los elementos que figuran en el inventario, mirando las fechas de vencimiento también, y si falta gasa, falta curita, falta venda, indicativo de qué es eso. O se lo robaron, que pensemos que no, o que lo usaron. Y si lo usaron, ¿dónde está el reporte de accidente de ese sector? De ese trabajador que se lastimó y usó gasa, usó venda. Llamadas a los servicios de urgencias. A veces las empresas no tienen servicios de medicina o no lo tienen durante las 24 horas, por lo tanto, si pasa algo, se llama un servicio de emergencia. Sí, Luciano. ¿Y cómo podemos, claro, ahí cómo sabemos qué accidente tuvo cuando usó algo el botiquín? Y porque voy a hablar con el responsable del sector. A ver, vos sos el responsable de tu sector, que tenés un botiquín, un matafuego, y te digo, Luciano, ¿qué pasó? Que el botiquín falta un rollo de gasa y faltan vendas. Y me miré y me decía, no sé, ¿cómo que no sabés? ¿Soy el supervisor? Claro. ¿Cómo que no sabés? Entonces te vas a poner a investigar, mínimo. Che, vas a hablar con tus muchachos, che, ¿qué pasó? En teoría deberías saber. Si sos un buen supervisor, estás al tanto de todo. Me explico a lo donde voy. No para retarlo al supervisor, sino es un indicativo para empezar a escarbar y ver, a ver, dónde ocurrió ese accidente. Y para agarrar al supervisor, agarrar al accidentado, a la persona lastimada y explicarle, miren muchachos, denúncienme, no es que no tienen que usar el botiquín. Primero, si lo usaste hay que reponer lo que usaste. Punto importantísimo. Porque si no reponemos lo que usamos, mañana hay de vuelta otro accidente y me están faltando elementos. Y segundo, que si no, como no te vamos a retar, ¿qué te cuesta venir a informarme de este accidente que para mí es muy importante? Para que tu compañero de trabajo el día de mañana no tenga el mismo accidente o uno más grave. Ah, sí, tenés razón, disculpame. No me di cuenta lo que pasa, estábamos apurados, con muchos problemas. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. No investigar con el criterio de retar, sino con el criterio de indagar y llamar la atención a aquel que está distraído. Llamar la atención en el buen sentido de la palabra, ¿no? Informe de la aseguradora del riesgo de trabajo. Una vez cada 6 meses pedir un informe para ver que no tenga alguna denuncia que no corresponda o alguien haya denunciado directamente al RT, como expliqué la clase pasada o la anterior, y no me hayan informado a mí dentro de la empresa. ¿Puedo usar el comité mixto como puerta para la denuncia de accidentes? El comité mixto tiene inmunidad y no le puede nadie decir nada al comité mixto porque denuncia un accidente o una situación. Las porterías también llevan registro, un libro de guardia por lo general. Y ahí yo me voy a enterar si llamaron a una ambulancia, si alguien se retiró antes. O cualquier desviación que me pueda llamar la atención. Mantenimientos de emergencia, roturas de máquinas, instalaciones. El cuerpo de delegado también es otra fuente de información importantísima. Tenemos que tener muy buena relación con los delegados de la empresa, porque hacen un nexo entre los trabajadores y nosotros, nuestro trabajo. Hay trabajadores que son más quedados, más tímidos. La timidez es otro motivo. Cuando yo estoy viendo que hay a un trabajador que está faltando o tengo ausencias dudosas en un sector,
cuando hago la recorrida a determinada persona, hace rato que no la veo. ¿Y qué te vas a hacer? Vas a preguntar, ¿qué pasa con este trabajador? ¿Qué pasa con Pérez que no está viniendo? No, lo que pasa, está mal, no sabemos qué tiene. Bueno, empezá a indagar. ¿Eh? No quiere decir que sea responsabilidad de la empresa, pero de paso preguntar y enterarse no está mal. ¿Dudas con lo que vimos hasta recién? ¿No? No, profe. No. Muy bien.